Y seguimos hablando sobre fútbol, sobre un tema que nos apasiona, que desde una terminología biológica podemos decir que nos vuelve animales. Y estamos con un especialista en psicología evolucionista, Jorge Yamamoto. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Un placer. Oye, este es un temaza, ¿no? Es un tema de por qué nos vuelve tan adictos, tan locos el fútbol. Efectivamente nos vuelve profundamente animales, porque si observamos a un grupo frente al televisor parece que se estuvieran jugando la vida, ¿no? Que vieran un deporte. También si observamos otros indicadores, la gente se cambia de nacionalidad, se cambia hasta de sexo, pero muy rara vez se cambia de equipo de fútbol. Es una religión, más profunda que una religión incluso, ¿no? Lo que se ha especulado es que en la evolución humana primero éramos tribus que nos matábamos las unas a las otras, pero en algún momento nos dimos cuenta que en vez de mandar a todos a la muerte, a la guerra, era mejor mandar a un grupo de comandos. A los guerreros. A los guerreros. Algunas culturas incluso desarrollaron ceremonias a través de ciertos juegos como deportes, y el que ganaba, caballero, era el conquistador, y el que perdía era el conquistado. Entonces, en vez de que mueran los mejores soldados, se iban estableciendo relaciones entre sociedades. O sea, podríamos decir que es una estrategia evolucionada de una guerra. O sea, evitamos sangrar, jugamos un ratito, creemos que estamos peleando, pero en el fondo nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Quién es el más poderoso? Efectivamente, imaginemos un retroceso de unos 500.000 años donde hay diferentes grupos de humanos y hay un grupo de humanos que todos se matan contra todos. Entonces, hay otro en donde no se matan todos, sino solamente mueren 11 o 15. El grupo que conquistó a los 11 va a tener más alfas y va a tener más volumen comparado con el otro. Y este vuelve a enfrentarse a otro, entonces va agarrando fortaleza y termina extinguiendo a los que no sabieron hacer buen deporte. Qué interesante esto, porque además yo me estoy imaginando, pienso ahora a un hincha de fútbol, ¿no? Y cuando un hincha ve que su equipo ha metido un gol y no conoce al personaje del costado, pero que tiene su mismo color de piel, por decirlo a la camiseta, y en el momento del gol lo abraza, lo besa, no importa nada, porque retrocedemos evolutivamente. Exactamente, y eso es un milagro, especialmente en un país como el nuestro, en donde estamos sumidos en un grupo de argollas que nos matamos los unos a los otros. Por cualquier cosa, ¿no? En el Congreso, en la empresa, en la calle, ya se nos ha pegado tanto que cuando vamos a la calle pensamos que el que está al costado es el de la otra argolla y disfrutamos metiéndole el carro, metiéndole el cuerpo. O sea, solamente para parar esa parte, porque sí está sucediendo eso, o sea, estamos en una sociedad muy agresiva y se nota, huele el cortisol, huele la agresión en las calles, y eso es inhibido por el momento del fútbol. Así es, porque todos nos volvemos una gran argolla, que es la argolla del Perú. Y esa es una gran ventana porque nos permite generar una reflexión de qué hermoso es el Perú cuando antes del partido todos estamos con la misma camiseta, nos cedemos el paso. Si nos tocamos el claxon no es para fregar, sino es para hacer la tonadita arriba Perú. Nos saludamos y llegamos más felices. Y si eso se traslada al trabajo, donde todos estamos con la misma camiseta, menos envidia, menos maleteo, y la felicidad aumenta y la productividad también. Sí. Jorge, tú eres especialista en investigación sobre felicidad y medir la felicidad. ¿Y se puede medir eso? ¿Se puede medir que post partido o previo a un partido la gente se une? ¿Realmente se puede medir? Sí, hay múltiples formas de medirlo, desde las observaciones de comportamiento, el rendimiento se eleva en las fábricas, el nivel de producción se reduce en el nivel de merma, de la pérdida por errores de calidad, y también se pueden medir con biomarcadores la reducción de los niveles de estrés a través de muestras de cortisol libre en la saliva o diferentes medidas a través de electroencefalograma, etc. Pero si perdemos, también entramos en depresión. En Argentina sí, porque están acostumbrados a perder y ahí es una cultura muy competitiva. El día en que quedaron subcampeones mundiales fue una gran depresión. Aquí
clasificamos al Mundial y es una gran fiesta. Claro. Entonces, lamentablemente, por los políticos corruptos, por la gente incompetente, estamos acostumbrados a ser buenos pobres. Entonces, si el Perú pierde, es otro golpe, pero apreciamos el esfuerzo, apreciamos la salida y eso nos vuelve una cultura resiliente. O sea, hay mucha gente que dice que la mejor forma de unir a un pueblo es poniéndolo en contra de otro. Parece que el fútbol hace eso, o sea, nos unifica, en ese momento estamos concentrados solamente, no existe, y eso es evolución purita, ¿no? Porque es una lucha por nuestro territorio, por la reproducción, por el alimento, incluso la pelota puede ser la representación de la cacería, ¿no? De quién tiene el poder sobre ese elemento. Así es, cuando estamos frente a un televisor o más aún en un estadio, lo que ocurre es que estamos activando ese momento en donde esos 11 guerreros iban a definir si íbamos a ser esclavos o conquistadores. Por eso, cuando nos meten gol, sentimos que se nos acaba el mundo. Pero cuando metemos un gol, nos sentimos dueños del planeta, porque justamente son los recuerdos no conscientes de esos momentos. Ahora, ¿por qué el fútbol y no el básquet o el béisbol? Interesante. Porque el fútbol tiene una cosa que ocurre en la naturaleza y es el factor aleatorio. La evolución se mueve en gran medida por factores aleatorios que van ensayando diferentes formas distintas de comportamiento, o sea, de caza, ¿no? Y por ensayo-error algunas van sobreviviendo hacia otras y se genera después de unos 10, 15 mil años el fortalecimiento de ese proceso seleccionado. Pero siempre hay un azar, entonces hay una frase interesante que dice: en el fútbol no hay lógica. Claro. Porque si hubiera lógica no sería tan ansiógeno y no reproduciría una parte importante de la evolución. O sea, siempre, porque hay muchos factores que son de criterio, ¿no? El árbitro mismo podría no ver una situación. Ahora con el asunto de, ahora el árbitro puede pedir la repetición y eso le quita cierto placer de la aleatoriedad, ¿no? Claro, lo vuelve más justo, pero lo vuelve menos humano y menos evolucionado. Claro. Porque la historia humana ha tenido que ver mucho con injusticias, pero salir adelante con la injusticia. O sea, estás diciendo que lo más evolucionado sigue siendo más injusto. ¿O has querido decir eso? Es que la evolución no avanza por lo justo, sino avanza por aquello que termina adaptándose mejor en una circunstancia, considerando algunos factores al azar. Si la evolución fuera justa, en este hermoso país no tuviéramos esos políticos de porquería que se hubieran extinguido. Así es. Sí, pero no se extinguen. Todos estos delincuentes comunes en el Congreso estarían en la cárcel y son los padres de la patria. Entonces, sí, la evolución no estudia la solución óptima, sino cómo llegamos a ser lo que somos. Y de hecho, no solamente hay factores evolucionados, sino efectos colaterales, ¿no? La evolución avanza por la mutación de los genes, pero los genes no mutan solos, sino mutan con toda la combi junta. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una mutación que favoreció a una tribu en África la resistencia a la malaria, pero junto con los genes de resistencia a la malaria se colaron otros y esta tribu que tiene mayor resistencia a la malaria tiene a la vez mayor predisposición a la septicemia, a la infección generalizada, cuando se casan con los de otra tribu específica. O sea, es interesante porque cuando uno piensa en la evolución y el término está más evolucionado, suena a está mejor. Y no necesariamente, o por lo menos está mejor en sentido de que puede sobrevivir mejor al medio actual. Pero como tú dices, puede arrastrar mucha tara de otras cosas y que podrían ser un problema después. Así es, ¿no? Incluso una definición bastante difundida de evolución es que el individuo y la especie más evolucionada es la que tiene la tasa más alta de reproducción. Pero si analizamos en el ser humano responsable, estudioso, buen ciudadano, tiene una tasa de reproducción responsable de lo que puede pagar. Pero la gente irresponsable, especialmente los que tienen trastorno de personalidad antisocial, son unos irresponsables y se van reproduciendo en una tasa muy alta.
En un penal de alta seguridad en los Estados Unidos se entrevistan a los psicópatas y se encuentran que tienen 13, 14 hijos. Entonces, de acuerdo a esa definición, los más evolucionados serían los psicópatas, pero obviamente que no es así. Entonces, la evolución no es un concepto perfecto de ideales, es un modelo que nos permite analizar cómo llegamos a ser lo que somos y que sobre esa reflexión nos ayuda a pensar cómo ser mejores en verdad. Y hay varios conceptos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú mencionas que efectivamente la evolución nos, saca, es un juego bien aleatorio, ¿no? O sea, salen muchos genes, muchas herramientas de respuesta, y quien más funcione es el quien se queda. Ahora, se nota que los humanos están reproduciendo menos. Es como que estás involucionando, en teoría. Porque lo que uno espera es reproducirse más para que dejar más prole en las siguientes generaciones, y ahora está pasando casi lo contrario, ¿no? O sea, al margen de esos grupos específicos, hay una tendencia aparente a reproducirse menos, lo cual está yendo en... O sea, nuestra racionalidad, nuestra corteza frontal, en vez de empujarnos a hacer más, estamos siendo menos. O sea, estamos tratando de extinguirnos sin darnos cuenta. Así se ha encontrado que cuando una adolescente no percibe que va a tener un gran futuro, que no va a conseguir un príncipe azul, entonces todo esto sin razonarlo, ¿no? ¿Para qué esperar tanto tiempo para la gran meta de la reproducción exitosa? Entonces se activa el módulo de reproducción y eso explica la paradoja de la maternidad adolescente en condición de pobreza en diferentes partes del mundo. Pero hay adolescentes ricas que tienen negligencia materna, abandono, etcétera, y por esas razones también no ven una perspectiva de futuro e inician la maternidad de manera adelantada. Entonces, las familias occidentales modernas tienden a tener menos hijos, pero en sectores rurales, los migrantes pobres en condición de pobreza, el número de hijos es más alto. Detrás de eso hay cierta estrategia porque los que tienen pocos hijos invierten en recursos para la seguridad, mientras que ellos van a tener 12, probablemente no vivan todos, pero por lo menos unos cuantos sobrevivirán y por azar algunos saldrán adelante. Buenísimo. Miren ustedes, amigos, qué interesante. Empezamos a hablar de fútbol, pero el fútbol es una expresión de un poder interno que tiene que ver con la supervivencia, con la reproducción, con dominar espacios, con la necesidad de tener poder y testosterona, la necesidad del placer de la dopamina. Hay una serie de acciones, de comportamientos innatos, primitivos, que aparecen cuando nosotros nos ponemos una camiseta y gritamos ¡gol! Con toda pasión. Miren qué interesante el asunto. Así que cada vez que ustedes, ahora que estamos tan conectados con el fútbol, véanse ustedes mismos o vean a sus compañeros y se van a dar cuenta a lo que nos estamos refiriendo. Muchas gracias. Y cuando veamos el partido, pensemos que somos una sola tribu y el partido no se juega en la cancha, sino se juega ni en Rusia, sino en el Perú, chambeando unidos, respetando las normas y trabajando por esa camiseta que es el desarrollo del Perú. Entonces, vamos a concentrarnos en eso. Nos vemos. ¿Sabías que para muchos el ser fanático de un equipo de fútbol es casi como una religión, ya que tiene muchas características similares? Creen fervorosamente en algo, no hay discusión ni duda sobre cuál es el mejor equipo. Tienen un lugar de reunión, el estadio, tienen rituales, símbolos y cánticos, e incluso hasta algunos tienen iniciaciones o bautizos. La rara del día de hoy es prole, que está referido a nuestra descendencia genética. Todas las especies, desde las bacterias hasta los humanos, buscamos dejar descendencia para las siguientes generaciones. Por ejemplo, se ve mucho en las aves, ¿no? Las aves o incluso las flores. Uno puede encontrar una flor hermosa, lindísima. ¿Y para qué se vuelve tan linda y tan hermosa? Para llamar la atención a las aves, a los insectos que vienen, visitan, se llevan el polen, luego el polen lo ponen en otra flor también hermosa, también linda, el polen llega al ovario, lo fecunda, sale el fruto, la semilla, de la semilla un nuevo individuo. En términos sencillos, se ha dejado prole para las siguientes generaciones. Eso se ve en todas las especies. ¿Cómo podemos utilizar el término prole en la vida diaria?
Por ejemplo, digamos que la gente trabaja mucho, un montón, para dejarle a sus hijos, para darles a sus hijos recursos económicos, educación, para darles nuevas oportunidades, una nueva casa, pero a veces se olvida que esa prole también necesita contacto físico, también necesita atención cercana. O sea, tenemos que estar con nuestra prole, físicamente con nuestra prole. A mí me dice, oye Miguel, pero yo le doy tiempo de calidad. Yo le doy tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo le das? 10 minutos a la semana, 15 minutos a la semana. Eso no es tiempo de calidad. Eso no puede haber tiempo de tanta calidad que se puede resumir en 15 minutos. Necesitamos estar más tiempos con nuestra prole, más tiempo con nuestros hijos, y ellos seguramente van a ser más exitosos y más felices. Esa fue la rara del día de hoy, la prole. Hoy hemos hablado sobre fútbol, sobre el deporte rey, pero el fútbol asociado a nuestro comportamiento. ¿Cómo nos cambia el fútbol? Porque cuando vemos fútbol, solo queremos ver fútbol y no nos importa nada más que el fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. No queremos comer, no queremos dormir, no queremos hacer nada más que pensar y jugar o mirar fútbol. Pero ¿por qué pasa eso? Cuando ganamos estamos felices, contentos, entusiastas, todo es maravilloso. Y cuando perdemos es como si nos hubieran sacado la vuelta. Estamos chorreados, abandonados, tristes, nada tiene sentido. Pero ¿por qué pasa eso? Y al parecer la respuesta está en la evolución, en la biología. Cuando nosotros vemos un partido de fútbol, nuestro cerebro inconsciente lo que está viendo es una defensa de nuestro territorio. Hay otro grupo que quiere adueñarse de nuestro territorio y nosotros tenemos que defenderlo. Pero también vemos una cacería. ¿Quién es el animal? La pelota. El otro equipo, la cacería, la reproducción, todo eso está representado en un partido de fútbol. Ustedes me dirán, pero yo no veo eso, yo solo veo un partido de fútbol entre mi equipo y los otros. Claro, eso es lo que ve nuestra racionalidad, pero nuestro inconsciente instintivo ve otras cosas, ve este comportamiento absolutamente animal que nos hace justamente perder los estribos. Porque cuando yo veo fútbol no es que digo, oye, efectivamente el otro equipo está jugando mucho mejor que el nuestro. Y cuando vemos que el árbitro ha cobrado un foul contra nuestro equipo, no decimos, bueno, sí se lo merecía. No, siempre decimos, oye, ese árbitro desgraciado, que no sé qué. ¿Por qué nos sucede esto? Porque entramos en estado límbico, en un estado casi animal. ¿Cómo podemos utilizar estos términos en la vida diaria? Nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Pero antes de eso, no se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales y nos dicen, Miguel, por favor, quiero que trates de este tema, quiero que hables de este tema. No se preocupen que nosotros lo vamos a hacer. Ahora sí, los 3 tips del día de hoy son así. Tip número 1. Mis queridos amigos, seamos cuidadosos con nuestro comportamiento a modo de fútbol. O sea, a veces uno, como está mirando fútbol, no le importa nada y solo quiere ver fútbol. Hay cosas, yo sé que al parecer es difícil de entender, pero hay cosas más importantes que el fútbol. A veces necesitamos hablar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestras organizaciones y solo estamos pensando en fútbol. Así es que sean cuidadosos de que el fútbol se mete en nuestro cerebro y se adueña de él. Tip número 2. Pero así como tiene su parte medio negativa, también tiene una parte positiva. Muchas investigaciones muestran que el fútbol reactiva la economía, hace que la gente invierta más, esté más contenta, haya más testosterona, haya más alegría en general. Entonces aprovechemos ese lado energizante que tiene el fútbol y hagamos que el fútbol, cuando estamos en buena racha, le demos el jugo máximo. Tip número 3, tenemos que leer a un autor fascinante. Frans de Waal. Frans de Waal es un primatólogo que hace comparaciones muy bonitas entre los humanos, los bonobos y los chimpancés. Y de esa manera podemos entender que lo que nosotros creemos es solo nuestro y ya tiene una historia evolutiva mucho más antigua. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Nos vemos. Chau, chau, chau.